Hola amigos, bienvenidos a este espacio de radio, El Asalto de los Mirmidones, en el que abordamos diferentes conflictos internacionales actuales. Soy el Dr. Alexandro Palomo y les voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a tratar el conflicto de Irak. El conflicto de Irak arrancó en los años 90, al final de la Guerra Fría, y todavía dura hasta nuestros días. Vamos a hacer un repaso de la evolución y las causas de este conflicto a fecha de este año, 2018. El conflicto tiene dos etapas diferenciadas, una antes de la invasión de Irak por Estados Unidos en 2003 y otra después de la invasión. El conflicto se desarrolla en una región del mundo especialmente sensible, como es Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Esta región alberga la mayor parte de las reservas energéticas del planeta. Corrupción, escasez de recursos básicos, vidas destruidas, daños ambientales. Esas son algunas de las consecuencias que denuncian los iraquíes cuando se cumplen ahora 13 años de la caída de Bagdad por esa invasión de la coalición liderada por Estados Unidos. Las armas de destrucción masiva que sirvieron como argumento para la agresión nunca se encontraron, pero los efectos de esa operación todavía están provocando sufrimiento en la población. Van a verlo ahora cómo ha cambiado la nación árabe en estos años. ¿Qué fue la Guerra del Golfo? En agosto de 1990, Irak invadió a su vecino Kuwait. Diferentes desavenencias entre los dos gobiernos y la reclamación histórica de Irak, que consideraba a Kuwait como parte de su territorio, decidieron a Saddam Hussein a anexarse Kuwait. Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes denunciaron la agresión de Irak ante la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en noviembre una resolución que permitía el uso de la fuerza a una coalición internacional para desalojar a los ocupantes iraquíes de Kuwait. En enero de 1991, la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, atacó a las fuerzas iraquíes, que ya habían comenzado su retirada. El combate fue desigual, y la coalición derrotó sin problema al ejército iraquí. Sin embargo, las tropas de la coalición no invadieron Irak, ni derrocaron al gobierno de Saddam, ya que la resolución de la ONU solo mencionaba la liberación de Kuwait. ¿Por qué se le aplicó un bloqueo económico a Irak después de la Guerra del Golfo? Después de la Guerra del Golfo comenzó un severo bloqueo económico contra Irak, aprobado por la ONU. La intención del bloqueo era sancionar a Irak por su política vulneradora de los derechos humanos. El bloqueo impuso unas condiciones de vida muy difíciles para la población de Irak, pero no debilitó al gobierno. Además del bloqueo, Estados Unidos y Gran Bretaña decretaron unilateralmente unas zonas de exclusión aérea al norte y al sur del país para la aviación iraquí. Entre 1991 y 2003, estadounidenses y británicos realizaron bombardeos esporádicos contra objetivos militares iraquíes, con la excusa de que vulneraban el acuerdo de alto el fuego. ¿Por qué se produjo otra guerra en Irak? A partir de 2002, el gobierno de Estados Unidos acusó a Irak de ser un estado terrorista y de estar fabricando en secreto armas de destrucción masiva. Por estos motivos, Estados Unidos planteó en el Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una resolución que legitimase la invasión de Irak. El Consejo de Seguridad no consideró suficientes las pruebas presentadas por Estados Unidos y no aprobó la invasión de Irak. Sin embargo, Estados Unidos reunió una pequeña coalición de estados aliados y comenzó la invasión del país en marzo de 2003, sin el consentimiento de la ONU. La ONU no se atrevió a condenar la agresión ilegítima de Estados Unidos y se limitó a colaborar en la pacificación del país después de la invasión. Este episodio fue más ignominioso para la diplomacia mundial cuando se confirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra Irak eran falsas. No existían las armas de destrucción masiva iraquíes que habían sido la excusa para la invasión. El conflicto duró poco, o eso fue lo que pareció. Luego vinieron las repercusiones.
El saqueo inicial pronto se transformó en una insurgencia organizada. Saddam Hussein fue capturado y ejecutado, pero eso no acabó con la violencia. Surgieron fotos de tropas estadounidenses abusando de prisioneros iraquíes. Our country had an obligation to treat them right. We didn't, and that was wrong. Los combates fueron breves y en mayo los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña ya habían ocupado todo el territorio de Irak. Estados Unidos derrocó el gobierno de Saddam y nombró un funcionario de Washington para gobernar el país y preparar una transición hacia un régimen democrático. Sin embargo, a partir de 2004 comenzó a surgir un movimiento de resistencia en el país que atacó a las tropas de ocupación. El motivo era el descontento de la población con los ocupantes y su brutal represión. La resistencia fue un quebradero de cabeza para los ocupantes, hasta que empezaron los conflictos religiosos entre los iraquíes y se debilitó el movimiento de resistencia. Entonces, ¿estalló una guerra civil? Efectivamente, los conflictos religiosos derivaron en una guerra civil entre chiitas y sunitas, que se desarrolló entre 2006 y 2009, hasta que finalmente se alcanzó una precaria paz. En 2011, el gobierno del presidente Obama aprovechó para cumplir su promesa electoral. Estados Unidos retiró del país la mayor parte de sus tropas, aunque dejó importantes efectivos en estratégicas bases militares. ¿Cómo surgió el Estado Islámico? En 2014 estalló una revuelta de grupos sunitas islamistas en el norte del país. Estos grupos se articularon bajo el nombre del Estado Islámico. En poco tiempo derrotaron al ejército iraquí y ocuparon una buena parte del país en el norte. Su intención era crear un califato que se extendiese a otras partes del Islam. El gobierno iraquí no fue capaz por sí solo de derrotar al Estado Islámico y recurrió a pedir ayuda a Irán y a Estados Unidos para poder recuperar el territorio perdido. Los avances del gobierno iraquí y sus aliados fueron muy lentos y no se logró derrotar al Estado Islámico hasta finales de 2017. ¿Quieren saber cuáles son los intereses de los actores que intervienen en este conflicto y cómo es la situación actual? Les invitamos a escuchar la segunda parte de este programa dedicado al conflicto de Irak. Gracias por acompañarnos en esta edición del Asalto de los Mirmidones. En esta ocasión hemos tratado el conflicto de Irak. Los esperamos en próximos programas.